En este mes de julio, nosotros, las ONG, que luchamos en contra de la trata de personas y el tráfico en conjunto a la explotación sexual y otras variantes de explotaciones, siempre tomamos la decisión de hacer, si bien trabajamos todo el año como fundadores o directores, estamos en constante trabajo en cuanto a la niñez, defendiendo sus derechos y un montón de otras cosas, haciendo prevención, pero siempre nos gusta darle, o sea, como abrazar este mes de julio, ¿no? Haciendo cosas diferentes. Y tuvimos la oportunidad de poder hacer esto, que es el pod, y de poder agarrar esta herramienta que hoy está en todas las plataformas, o en su mayoría, y tiene un alcance masivo, por así decirlo, ¿no? Es lo que hoy está muy latente. Entonces, si lo vimos desde el lado de la herramienta de cómo llegar y ¿por qué cómo llegar? Porque muchas personas nos dicen, ustedes lo que quieren es tener cierta cantidad de seguidores o ser más vistos, y la realidad es que no, la realidad es que cuanto nosotros más visibles o más escuchados seamos, a nosotros eso nos da un resultado de que estamos previniendo a más niños, que estamos, para nosotros, para Sin Cadenas, prevenir es educar. Entonces, si nosotros podemos prevenir a un niño de ser abusado o de que él pueda detectar un abuso en su entorno familiar, que el adolescente pueda evitar la explotación sexual, la prostitución, el ser parte de un cuadro de prostitución infantil o adolescente, vamos a usar todas las herramientas que sean necesarias. Entonces, justamente esta herramienta es súper masiva y súper clave para nosotros. Y bueno, y como fundadora se me ocurrió el poder invitar a varias personas a tener diferentes sesiones y comenzar con Abby, la primera, que para mí personalmente es un placer poder tener esta oportunidad con ella, escucharla, que puedan escucharla. Abby es la coordinadora de Sin Cadenas Buenos Aires. Ella hace años que empezó conmigo en esto, que camina conmigo en esto y que también está en su corazón siempre la defensa del niño, ¿no? Del niño vulnerado, del niño expuesto a cualquier tipo de violencia. Yo conozco lo que pesa en ella y eso a mí me hace saber que ella abraza la causa. Y qué mejor que ella que me pueda acompañar en esta primera etapa de este pod para poder traer conciencia y cómo prevenir sobre lo que violenta o lo que ataca el crecimiento en la niñez, ¿no? En la infancia. Entonces, vuelvo a decir, Abby es nuestra coordinadora en Buenos Aires. Ella, ¿te querés presentar? Tenés una diplomatura. Sí, soy Abby, bueno, soy la coordinadora como dijo y tengo una diplomatura en Psicología del Desarrollo Infantil. Entonces, si yo te diría, Abby, ¿cómo es afectado el desarrollo en el niño? O sea, el famoso desarrollo infantil. ¿Qué me dirías? Primero empezaría explicando qué es el desarrollo infantil, que para mí es muy importante explicarlo porque después, cuando sigamos hablando de las consecuencias del abuso, se va a entender qué tan grave es si sabemos qué es el desarrollo infantil. El desarrollo infantil básicamente es el crecimiento del niño, que se da desde el nacimiento hasta que finaliza o concluye la adolescencia. Se puede extender siempre un poco más o un poco menos, pero esa es la etapa del desarrollo infantil. Y el desarrollo infantil está atravesado por 3 esferas. Esto es muy importante porque la primera es la esfera psicomotriz. Okay. Esta esfera tiene que ver con todo el desarrollo corporal, cerebral, todo lo físico, todo el crecimiento, todos los avances están en esta esfera. La que sigue es la cognitiva. En esta etapa lo que tiene que ver son los procesos mentales. ¿Qué son los procesos mentales? En psicología los procesos mentales básicamente son, diciéndolo en criollo, lo que conforman la mente. Entonces, todos estos procesos son, por ejemplo, el lenguaje, la memoria, todos los procesos que el niño va resolviendo, cómo van cambiando y cómo van avanzando. Y algunos son desplazados y aparecen otros. Es todo este proceso. Y después está el psicosocial, que es una de las esferas para mí más importantes, porque en esta esfera se desarrollan las emociones, la personalidad y se desarrollan las relaciones sociales del niño. En esta esfera es donde se desarrolla la identidad del niño, cómo se ve y cómo ve el mundo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con identidad y la percepción del mundo se desarrolla en esta esfera. Todo eso conforma el desarrollo. Desde ahí es donde se puede ser objetivo, o sea, no sé si objetivo, sino como poder visualizar el camino que va a tener a la adultez. Este es el camino sano que debería tener un niño.
Okay. Todas estas esferas siempre se van a transitar. Tenga una infancia fácil o difícil, estas esferas se transitan de todas maneras. El problema es si se transitan de una manera sana o no sana, pero se transitan. Este es el camino a transitar sí o sí en el desarrollo de un niño. Entonces, de ese camino básicamente va a depender en el adulto que se convierta, sí, por así decirlo. Eso forma literalmente la personalidad del adulto que se convierta. Hay 3 factores que lo forman. Uno es el biológico. Hay una predisposición biológica al temperamento de cómo va a ser ese niño. Pero después hay una que tiene que ver con la cultura, con lo que lo rodea. Entonces, por eso es muy importante qué lo va a rodear para formar a este niño. Y después, por último, está la educación emocional que le hayan dado. ¿Quién le dijeron qué es? Okay. ¿Qué le hicieron? Todo lo que los forme como educación emocional, cómo le enseñaron a relacionarse, eso va a ser ese niño. Y en esa educación emocional, el primer parámetro es su primer entorno, o sea, sus padres, sus maestros, sus hermanos. Principalmente la familia, que es la primera vinculación del niño, es la familia. Y después, de hecho, es la etapa de primer sociabilización la familia. Y después sí, sigue la escuela y etcétera. Pero como primer lugar, la familia o entorno en el que se rodee, porque a veces no es familia, a veces es un hogar, claro, pero ese entorno, sí. Entonces, es como, o sea, entendiendo en materia en cuanto a lo que tiene que ver dónde se desarrollan los abusos, ¿no? Siempre hablando de esto de abusos sexuales, el entorno familiar, que es, o sea, nosotros sabemos que mayormente una persona es abusada y hay una gran probabilidad, un porcentaje de que ese abusador sea un miembro principal dentro de la familia, ¿no? Es ahí el punto donde si papá, mamá, hermano, tío me abusa, determina este adulto, o sea, modifica. Sí. Por eso decía que es tan importante las 3 esferas, porque un abuso sexual modifica las 3 esferas, no una, las 3 esferas. O sea, sí o sí. Primero porque alguien está sobrepasando mi físico, alguien está violando mi físico, alguien está vulnerando mi físico. Ya la esfera psicomotriz está afectada. Después tenemos la cognitiva. Está definiendo un proceso mental en mi cabeza. Cómo me desenvuelvo con el mundo, cómo resuelvo los problemas, lo define ese abuso. Y por último, y el más importante para mí, define cómo me voy a vincular con los otros, cómo va a ser mi personalidad, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Todo esto lo define porque se habla mucho de que todos los que son abusados van a ser abusadores. Sí. No necesariamente, sí puede pasar, pasa de hecho en muchos casos, pero para mí lo más importante a destacar en esto es que no es que todos se convierten en abusadores. Sí aprendieron que la forma de relacionarse es con abuso. ¿Quiere decir que siempre van a ser abusadores? No necesariamente. ¿Que siempre van a estar en una relación de vulnerabilidad si no tienen una atención psicológica? Sí. O sea, que es como ir contra ese mito que se manejó mucho tiempo en el de que un niño abusado se convierte en un abusador. Sí, no necesariamente. Puede pasar, es la forma que aprenden a vincularse, pero no es necesariamente que van a ser abusadores, sino que tiene que ver con que la forma de vincularse va a ser una forma de denigrar. Okay. De denigrar, o sea, de vulnerabilidad siempre. Eso sí, pero no es necesariamente que van a ser abusadores. Okay. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque una víctima de abuso, si ya está ese mito, ¿cómo va a ir a decir yo fui víctima de abuso si ya está señalado que va a ser un abusador? Claro, es muy difícil que una persona vaya y diga yo fui abusada si ya hay un mito sobre ella. Entonces, es importante aclarar que no va a pasar y que con ayuda psicológica se puede trabajar, pero es mejor evitarlo. Avi, y una pregunta que se me viene así, que por ahí no estaba, pero que sí en nuestro ámbito o en nuestro ambiente, que es mucho nuestro lenguaje el del abuso, ¿es cierto que una persona que fue abusada sexualmente está determinada a seguir siendo abusada inconscientemente? O sea, que le cuesta el poner un límite, que no solo sexualmente, ¿no? Físicamente, verbalmente, económicamente, domésticamente, no sé, cuando se convierte en adulto, ¿no? Hablo en esa área. Sí, en realidad depende del tratamiento que reciba después y de la ayuda que reciba después
Obviamente estamos hablando de una generalidad que no recibió tratamiento y que no recibió ningún tipo de ayuda, ¿no? Pero desde ese tipo de persona probablemente sí. ¿Por qué? Porque su identidad es el abuso. Creció con eso, marcó totalmente el vínculo que tiene, porque más cuando es desde la base de familia, ¿no? Porque marca su identidad totalmente. Bien, y si yo te tendría que preguntar cómo podemos detectar a un niño abusado, o sea, los papás en casa, los adultos, no necesariamente los padres, los maestros, los que somos personal de salud en nuestro ámbito, desde dónde estamos, ¿no? Como individuo, cómo podemos darnos cuenta de que un niño está siendo abusado o viene de un ambiente abusivo. Bueno, primero para hablar de abuso, si hablamos plenamente de abuso sexual, tenemos algunas cosas para decir. Si hablamos de maltrato, que me parece que ahí lo podemos generalizar un poco más para estar más atento a los nenes, hay otros factores para ver. Pero primero quiero también sacar 2 mitos que para mí traban el darse cuenta si un niño está pasando por abuso. En primer lugar, el mito de que solamente si están en un contexto sociocultural o socioeconómico malo puede pasar un abuso. Claro. Lo primero para decir es que un niño, cualquier contexto que tenga, siempre va a ser vulnerable frente a un adulto. ¿Por qué? Porque el niño no tiene el mismo desarrollo cognitivo que el adulto. Entonces ya hay una relación asimétrica que lo hace ser vulnerable. Okay. Cualquier niño y cualquier adolescente, ¿no? Porque ninguno conoce lo que conoce el adulto. Entonces todos están en situación de vulnerabilidad. Tenemos que mirar a todos los niños, no solamente al sector que quizás es más vulnerable. Todos son vulnerables. Y esa visión hace que, digamos, puede pasar en una escuela, puede pasar en una iglesia, puede pasar en diferentes una casa, ámbitos. Puede pasar en cualquier ámbito, así sea el lugar. Claro, o sea, no, podemos salir, volviendo a los mitos, podemos salir de ese mito de que los niños abusados son los que se criaron o les tocó tener que vivir en lugares como villas, como barrios de mucha pobreza, como en casas de donde faltó mamá y papá. O sea, no necesariamente. Exacto. Sí es un factor que les agrega más vulnerabilidad todavía, ¿no? Ya partimos de la base de que los niños son vulnerables. Después hay factores que agravan eso, ¿no? Como por ejemplo que no haya padres presentes o que los padres consuman algún tipo de droga. Pero podemos hablar de 1000 factores, ¿no? Pero todos los niños son vulnerables y tenemos que enfocarnos en todos. Y en el desarrollo de la infancia, de un infante, ¿no? Como hoy se habla mucho dentro del tecnicismo. Volviendo a esto, si me tendrías que decir 5 o 3 cosas de que a mí me den el alarma de que el niño que tengo enfrente está siendo abusado, que tiene signos de ser abusado, ya sea sexualmente como domésticamente por los papás, por un abandono, no sé, porque está sufriendo hambre, porque también es un tipo de abuso, y otros. Sí, primero lo que podemos ver en realidad son las conductas, tiene que ver con las conductas de cómo se comportan, ¿no? Si de repente este niño empieza a no querer volver a la casa, empieza a tener ataques de ira, ataques de enojo, ataques de llanto sin explicación, deja de juntarse con los amigos que lo veíamos siempre y se empieza a aislar, todas esas son conductas que nos hablan de algún tipo de abuso o maltrato de cualquier forma. Obviamente cuando hablamos de un maltrato físico hay ciertas cuestiones físicas que se pueden ver. Pero cuando hablamos de un abuso, lo más importante que tenemos, lamentablemente, porque no hay tanto para visibilizar más que conductas, es el habla. Entonces ahí es el otro mito que hay que sacar, que es que los niños no mienten. Sí pueden mentir con alguna cosa, que por ejemplo rompí un juguete, pero yo no puedo mentir o inventar sobre algo que desconozco. Claro. Los niños no conocen el mundo sexual como el adulto, entonces es imposible que ellos mientan sobre eso. Si un niño lo está diciendo y yo no tengo una escucha activa o valido lo que está diciendo, primero hay que aclarar que acá en Argentina, por lo menos, porque no pasa en todos lados, tenemos la obligación legal de que si nos enteramos de algo lo tenemos que decir. Claramente, sí. Así que por ese lado ya cuando un niño está hablando, pero después hay otras cuestiones como por ejemplo chicos que no tienen habla, 2 años, 1 año, ese chico no te lo puede comunicar, pero sí pueden aparecer dolores en diferentes partes del cuerpo y que lo comunique. Ya eso es una alerta.
Y por último, en niños más grandes que tienen habla, empieza a aparecer el lenguaje sexual que no deberían tener. Un lenguaje sexual o toque a otros compañeros que no deberían conocer. Eso es un signo de alerta de que están conociendo algo que ellos no pudieron descubrir solos. Y la falta de atención en la escuela, en casa, la parte que se vuelve difícil del aprendizaje para un niño, ¿no? ¿Eso también puede ser una alarma? Esa alarma es súper útil, pero pueden estar pasando muchas otras cosas. Okay. Entonces, no es como la alarma, siempre igual, si identificamos factores, hay que tomarlos y ver qué hacemos con eso. Pero solo aislado, como que empieza a bajar el promedio en la escuela, no es una alerta en sí, claro, porque pueden pasar un montón de otros factores, como que de repente no quiso estudiar más. Claro. Como alerta en sí tenemos que ver más lo conductual, en cuanto a la vinculación con el resto, las cosas que habla, la vinculación con los adultos, todo eso, y en especial cuando nos los dice. El niño puede comunicarlo, o sea, porque también pasaba esto, ¿no?, de que hemos tenido muchos casos donde los papás nos han dicho, no me lo dijo, tiene 10 años, tiene 13 años, y no se sentó a decirme, fulano me tocaba, en el colegio me pasaba esto, en la casa de mi tío me pasó esto, en mi casa me pasó esto. Entonces, sí puede el niño hablar. Está el niño que no puede hablar, quizás no lo puede expresar, pero también tenemos el niño que puede sentarse y decir, mamá, fulano me está tocando, fulano se está sobrepasando. El niño siempre comunica, el adulto no siempre escucha. Okay. El niño siempre está comunicando, así no sea con el habla, y quizás con actitudes o con conductas, el niño siempre está comunicando. ¿Por qué está comunicando? Porque es vulnerable, claro, necesita la ayuda del adulto. Claro. Entonces siempre está constantemente comunicando, está en el adulto si escucha o no. Que este es un poco el fin de esto, que el adulto aprenda a escuchar, ¿no? Bien, y para prevenir, ¿qué me dirías? ¿O qué nos dirías? ¿Cómo podemos prevenir desde casa, desde adultos, no? Bueno, Bren siempre se ríe mucho porque yo critico muchas actividades que se hacen. Hay una actividad muy famosa que se hace, dos actividades muy famosas. Una es la del semáforo, sí, que se ubica en las partes del cuerpo, y la zona roja, que es la que no se puede tocar. Y otra es una ruleta con partes del cuerpo. Sí. Todo lo que sea partes aisladas del cuerpo enseñándola no es lo mejor. ¿Por qué? Porque el abusador lo va a usar a favor suyo. De repente cambia el color de la zona que elige, dice, no, esta zona ya es verde, ¿y qué hacemos? Entonces, okay, o no, esta zona no se llama así porque está en tal parte o lo que sea, ¿y qué hacemos? Entonces, siempre se tiene que enseñar en contexto. Si yo voy a enseñar las partes del cuerpo, tengo que mostrar un cuerpo, real, obviamente el dibujo, o sin exponerlos a exhibicionismo. Obvio. Pero sí tengo que mostrar la silueta y dónde está ubicada cada parte. Y algo muy importante, no ponerle pronombres a las partes del cuerpo. Lo que se llama, como se llama, tenemos que comunicárselos así, porque después, cuando los nenes quieren expresar, quizás le cuentan a una seño con pronombres y la seño no sabe que realmente le está diciendo lo que pasó. ¿Por qué? Porque no la llama por ese pronombre. Entonces, los niños tienen que conocer las partes del cuerpo por sus nombres. Esa sería una forma de poder prevenir. Esa sería una forma de poder prevenir. Dándole nombre a lo que realmente es, el nombre que es. Y conociendo las partes del cuerpo. Sí. Perfecto. ¿Y otra forma de prevenir? En realidad, no es otra forma, van todas en conjunto, okay, porque son como pies. O sea, claro, si hacemos una y la otra no, probablemente falle. Claro, va todo de la mano, digamos, como todo un mismo. Acá hay un punto que es importante, pero hay que prestar atención porque es un punto que se debería ocupar la familia. Entonces, si la familia no se ocupa, ¿quién se va a ocupar? Por ejemplo, el afirmar el valor del no del niño. Eso se da a través de la autoestima, de hacerlo sentir, vos podés decir que no, vos podés hablar. Y si es una familia que no es presente o que están consumiendo drogas, eso no va a pasar. Claro. Entonces ahí sí necesitamos gente que no solo haga un encuentro con niños, sino que tengan cierto acompañamiento. Esto sería genial que pase en las iglesias, en las escuelitas dominicales, que hay ciertas frecuencias. Tiene que pasar en ámbitos que haya una continuidad. Ok. Y algo que me llamaba la atención, que hablábamos y que yo hace mucho no lo escuchaba, o sí lo había escuchado, pero me lo trajiste de otra forma, fue el tema de cómo prevenir enseñándole a nuestros niños
el tema de los secretos buenos y los secretos malos, ¿no? Estaría bueno que lo puedas contar para que los que son papás, para los que tienen niños alrededor, puedan aplicar esto, ¿no? Y decir, bueno, porque de alguna forma es un límite. Sí, sí. Sí, es importante que los nenes sepan. Yo lo trabajo mucho en el jardín cuando hablamos de esto de los secretos, o con mis sobrinos incluso, hablamos mucho de qué tipos de secretos hay, ¿no? Por ejemplo, si viene un amigo y me dice, me van a hacer una fiesta sorpresa, o viene un amigo y me dice, hoy voy a traer a mi perro a la salida del jardín y no quiero que nadie se entere, eso es un secreto bueno. Okay. Pero un secreto malo es todo lo que te haga sentir incómodo, todo lo que te haga sentir mal, todo lo que no entiendas. Todo ese tipo de secretos, y hay que explicarlo. Hay que partir de qué secretos pueden ser buenos, qué secretos pueden ser malos, y que si tenés duda, lo cuentes. Si tenés duda de si ese secreto es bueno o malo, contáselo a mamá, a papá, a la seño, a quien sea, por las dudas, ¿no? Como partir de esa base. Yo les cuento cuentos que tienen que ver con los secretos, pero también les pregunto, bueno, ¿este secreto sería un secreto bueno o sería un secreto malo? Y entonces es todo el tiempo exponerlos a ver si hubo un aprendizaje con ese cuento o si solamente escucharon el cuento. Ok, bien. ¿Y algo más que nos quieras hablar sobre esto? Que ya hablamos lo que es cómo se afecta o cómo es violentada la infancia, hablamos de cómo detectar y hablamos también de por ahí cómo prevenirlo. ¿Algo que quieras sumar a esto? Sí, me parece importante hablar que en el abuso sexual infantil hay algo que no dijimos que es muy importante, que en niveles de estrés altos al niño se le puede afectar el sistema inmunológico y el sistema nervioso. Es decir, que un niño que es abusado en la adultez tiene más probabilidades de pasar por enfermedades psicológicas y físicas. O sea, tiene un impacto muy fuerte en la niñez y es tan grave que se prolonga hasta la adultez. Okay. Básicamente un niño sano es un adulto sano y un niño afectado lo más probable es que desarrolle todo un camino hacia la adultez siendo afectado y le cueste más que un niño que tuvo un entorno sano, ¿no? Con todo esto para prevenir. Lo que nos saca es que hay tratamientos y que se puede ayudar y que se puede cambiar, pero mejor es no llegar al tratamiento y prevenirlo antes y que esto no pase, porque a pesar del tratamiento y todo, esa marca queda para siempre. Claro. Así que bueno, Abby, gracias por traernos esta información y todo esto suma, ¿no? Y esperamos, justamente la idea de hacer esto es que pueda llegar a muchas personas. Siempre tratamos de educar a los niños nosotros como ONG y Abby sabe, hemos ido a colegios y demás y siempre buscamos el foco de dar herramientas a los niños, de cómo ellos solitos poder prevenir o poder detectar un abusador o un explotador. Y algo en lo que no hemos hecho mucho foco, y acá es la parte humilde de la ONG, es en traer herramientas a los papás. Y esta es una buena oportunidad y una buena posibilidad donde pudimos hablar de esto y pudiste traer un montón de herramientas y de focos de cómo darme cuenta de que mi hijo, de que no es normal el comportamiento, no es normal que esté triste, sí sé que no, también es válido. Y los niños, algo que me mató, creo que es esto de los niños no pueden mentir sobre algo que no conocen o no pueden inventar sobre algo que no conocen, ¿no? Y un niño de 4 años, de 6 años que hable en un lenguaje de sexualidad, literalmente es porque es una alarma. Y algo de lo que estás diciendo, te sumo esto que vos decís de el no de los niños es no. Muchas veces como adultos pasa que si no quiere saludar a alguien, que si no quiere dar un abrazo a alguien, que los obligamos. Y en ese momento vulnerás su no. Porque su no ya no es no. Entonces, ¿cómo entiende cuándo sí, cuándo no? Si su no es no, se tiene que sostener. Y aparte esto de que si mi papá, mi mamá, que es mi figura adulta de la que yo estoy abrazada, por así decirlo, me está diciendo, che, saluda, y me está obligando a que mi no sea no, eso es como que le abre la puerta a todo el mundo, literalmente, a que sea un desastre, ¿no? A que sea literalmente un niño afectado en diferentes etapas, en diferentes áreas. Así que bueno, gracias, Abby.